Muy buenos días para todos ustedes. Que Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo sea siempre bendiciendo todas y cada una de sus vidas. Yo quiero invitarle en esta mañana de devocional Vida para la Vida, todos los días de lunes a viernes a las 5 a.m. para que abramos la palabra de Dios en esta mañana en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Y pedimos, Espíritu Santo de Dios, Dios grande, fuerte y temible, te amamos a ti con todo nuestro corazón. Pedimos que tú nos hables, que pongas tu palabra en nuestro corazón, que despiertes nuestros espíritus en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice así la palabra de Dios: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cuando miramos todo esto de la maldición personal y de la maldición que hay a nivel universal sobre la tierra, tan solo nos damos cuenta, o yo me he dado cuenta cuando empecé a leer y a estudiar acerca de esto de la maldición, y es que nosotros mismos somos los que buscamos el camino de la maldición. El Señor le dijo a Moisés: mira bien que pongo delante de ti el camino de la bendición y el camino de la maldición. No tenemos por qué echarle culpas a nadie acerca de las cosas que estamos viviendo o que tal vez suceden sobre la tierra. Hay gente que le echa la culpa a Dios. Es más, dicen que Dios se ha encargado de hacernos la vida más difícil, dicen algunos, cuando en realidad son nuestras decisiones las que nos han llevado a acarrear un sinnúmero de ataduras, de ligaduras, de vicios y de cosas que realmente a Cristo Jesús no vino precisamente a esta tierra para traer maldición sobre nosotros. Han sido nuestras decisiones las que nos han metido en todos estos embrollos. Dios no manda a nadie a que adultere. Dios no manda a nadie a que mienta. Dios no manda a nadie a que deje su mujer y se ayunte con un hombre. Dios no manda a nadie a hacer el mal. Es más, Dios nos manda a hacer el bien. Dios nos manda a vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y nos manda a vivir una vida plena en Cristo Jesús. O sea que ¿quién es el que se mete realmente en todos estos líos que acarrean maldición? Pues somos nosotros los que escogemos el camino de la maldición. Tal vez de pronto podamos estar pensando en este día: pero bueno, según todo esto, predicador, yo tengo ciertas cosas repetitivas en mi vida. Es más, me he dado cuenta que he venido cargando una serie de patrones, de conductas que vienen desde mi primera o segunda generación y que ahora yo también las estoy viviendo. ¿Tendré que vivir toda la vida con este tipo de conductas, de patrones o de ciclos que vienen a mi familia o que hay sobre mi vida? Yo sé que algunos se preguntan si tendrán que vivir toda su vida bajo la maldición, o van a tener que vivir toda su vida cargando ciertas enfermedades hereditarias que se las pasan de generación en generación, o de ciertas situaciones naturales que afectan nuestra vida económica en muchos sentidos por muchos y muchos años. Pues yo quiero decirte algo, amado hermano y amado amigo en el Señor. Hemos sido nosotros mismos los que nos hemos encargado de entregarle las llaves de la mentira a Satanás para que entre y opere en nuestra desobediencia que a veces tenemos hacia Dios. Jesús, cuando llegó a la escena profética en el mundo en el que Él vino aquí a la tierra por medio de una mujer llamada María, Jesús se encontró con una serie de patrones. Habían ciegos, habían lisiados, habían endemoniados como aquel de endemoniado ganadero, habían gente leprosa,
Había gente que estaba sufriendo grandes tiempos de oscuridad sobre su vida. Recordemos que la palabra de Dios, la palabra profética, había cesado por 450 años aproximadamente, desde el último profeta Malaquías hasta el día que Juan el Bautista empezó a predicar en las orillas de aquel río. Jesús aparece en una escena donde había una humanidad totalmente oprimida por la maldición del hombre. Y ahí es cuando aparece Jesús, porque Jesús aparece cuando hay desorden. Jesús aparece donde no hay oportunidades. Jesús aparece para romper las cadenas, para romper los muros, para deshacer las cosas que no son y llamar lo que no es como si fuera. Jesús, cuando llegó a la escena profética del mundo, estaba bajo la maldición del pecado, que era la consecuencia de incumplir precisamente la ley de Dios. Por eso es que en el pasaje donde leímos dice que Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. La misma ley que Dios dio trajo maldición sobre la tierra. ¿Por qué? Porque la ley es buena si se sabe usar, dice el apóstol Pablo. Pero la ley también nos recuerda de que si no hacemos una cosa estrictamente como lo dice la ley, nos va a traer maldición. O sea que había un mundo bajo la maldición dictada por la ley y estaban sufriendo las consecuencias por incumplir la ley de Dios. Sordos, ciegos, endemoniados, la falsedad de la religión de aquel momento, que se creían muy puros y muy santos, pero realmente estaban corrompidos dentro de sus corazones. Pero para eso apareció el Hijo de Dios. El Hijo de Dios lo primero que dijo en sus palabras para traer libertad a los cautivos y sanidad a los enfermos fue que Jesús les dijo: yo he venido a traerles la verdad. Y les dijo claramente: oiréis la verdad y la verdad os hará libres. Si conociereis verdaderamente al Hijo del Hombre, seréis verdaderamente libres. Ya no tenían que conocer los actos de la remisión de sus pecados por medio de la ley, sino que ahora nuestro Señor Jesucristo les dice: ustedes están escuchando la verdad, ahora la verdad los va a hacer libres. Como la verdad de mi palabra los va a hacer libres, los va a sanar, le va a devolver los oídos a los sordos, los ojos a los ciegos, los que estaban mudos van a hablar, y las maldiciones que por años cargaron en sus antepasados se van a romper en el nombre de Jesús. Qué maravilloso cuando el Señor nos dice esa palabra, porque también nos la dice a nosotros esta mañana. Si usted cree en la palabra de Dios como el fundamento de todas las cosas y que nos llevará a la vida eterna, pues claramente esa verdad nos tiene que hacer libres. Nos tiene que quitar las fortalezas mentales. Nos tiene que quitar la voluntad obligada hacia el pecado para levantarnos y ser victoriosos en Cristo Jesús. Por eso fue que Jesús vino a traer libertad y empezó cuando habló la verdad. Por eso Cristo consistió en romper. Cristo pagó, entiéndalo bien, Cristo pagó para romper toda maldición proveniente del mismo pecado. O sea que ya tú no tienes que pagar un voto, ya tú no tienes que pagar con ovejas, ya no tienes que pagar ni sellar tus milagros ni nada de esas cosas, porque solamente cuando vienes a Cristo entiendes de que Cristo vino y pagó con su propia sangre, con su propio cuerpo flagelado y lacerado. Cristo pagó para que nosotros fuéramos sanos y libres de toda maldición del pecado y fuéramos llamados hijos de Dios y fuéramos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Por eso, Padre, en esta mañana tú viniste a romper todas las cadenas, Señor. Y te pedimos en esta mañana maravillosa, Padre, que en este día se rompan y empiecen a romperse en cadenas. Señor, se empiecen a romper maldiciones, Señor, de tercera, primera y cuarta generación, Señor. Padre mío, tú eres el Dios que restituye, Señor. Tú eres el Dios, Padre, que quita el vestido de luto y lo convierte, Señor, en días de alegría. Padre, tú eres el que limpia mentes y corazones, Señor, y se rompen maldiciones, se rompen hechizos, se rompen enfermedades hereditarias,
Se rompen patrones, conductas, Señor Jesús, de los antepasados que afectan el presente de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, la sangre de Cristo ahora limpia, perdona, reconcilia y quebranta el poder de las tinieblas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados, que Dios los bendiga grandemente. Vayan este fin de semana a la iglesia. Si usted no tiene un lugar donde congregarse en la ciudad de Medellín, contáctese con nosotros, que nosotros con mucho gusto le guiaremos a un lugar donde escucharán la palabra de Dios. Bendiciones, Dios los bendiga para todos ustedes.